Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar de las facultades que la Constitución de 1917 otorga al Poder Ejecutivo, así como de la evolución que ha tenido la institución presidencial en las últimas décadas. El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. La elección del presidente es directa por mayoría simple. El periodo presidencial abarca 6 años, sin posibilidad de reelección. Originalmente, el periodo era de 4 años, pero esto se modificó en 1927. En un sistema presidencial, los poderes legislativo y ejecutivo tienen fuentes separadas de origen y supervivencia. Tanto el titular del Ejecutivo como los miembros del Congreso son electos por voto popular. La Constitución prevé la posibilidad de que el Congreso destituya al presidente, pero únicamente en situaciones extremas: traición a la patria, delitos graves del orden común. También prevé que en circunstancias excepcionales, invasión, perturbación grave de la paz, el presidente puede ejercer facultades legislativas. La Constitución otorga al presidente facultades de nombramiento, facultades legislativas y facultades no legislativas. El presidente puede nombrar y remover libremente a los miembros del gabinete y a otros funcionarios. Los únicos nombramientos de miembros del gabinete que requieren de la ratificación del Congreso son, desde 1994, el de Procurador General de la República, ahora Fiscal General de la República. Desde 2018, el de Secretario de Hacienda. Y también desde 2018 el de Secretario de Relaciones Exteriores. Algunos nombramientos de otros funcionarios también deben ser aprobados por el Senado. Las facultades legislativas del presidente incluyen el poder de veto, el poder de iniciativa y poderes de decreto. El titular del Ejecutivo puede observar una ley que ha sido aprobada por el Congreso e impedir su promulgación inmediata y con ello su entrada en vigor. Para superar el veto presidencial, la Constitución exige una mayoría de las 2/3 partes en ambas cámaras. El poder de iniciativa es compartido por el presidente, diputados y senadores y las legislaturas estatales. El Ejecutivo no tiene reservada ninguna área de exclusividad, salvo en materia de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Los senadores y diputados no pueden iniciar la Ley de Ingresos ni el presupuesto de egresos, pero su capacidad para hacer enmiendas a estas leyes es ilimitada. El presidente tiene la facultad para emitir normatividad reglamentaria. A través de esta facultad, el presidente logra decidir sobre las diversas formas de observancia que pueden contemplarse en una ley. El Congreso puede, por otro lado, delegar al presidente la facultad de legislar por decreto en situaciones de emergencia, asuntos de salubridad en casos de epidemias y en materia de tarifas de importación y exportación. El presidente tiene una serie de facultades no legislativas. En materia de defensa y seguridad, previa ley o con la aprobación de una o de ambas cámaras, tiene la facultad de declarar la guerra, disponer del ejército, la armada y la fuerza aérea. En materia de política exterior, tiene la facultad de dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales con la aprobación del Senado. En materia económica, el presidente tiene las facultades de
expropiar por causa de utilidad pública, otorgar concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos que son del dominio de la nación, crear organismos y empresas para el eficaz manejo de las áreas estratégicas y las actividades prioritarias a su cargo, concesionar la prestación de servicios públicos y otorgar subsidios a actividades prioritarias. En materia judicial y jurisdiccional, tiene la facultad de mantener los tribunales que dependen del Ejecutivo: Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Fiscal de la Federación y Tribunal Agrario. Este conjunto de facultades configura un poder ejecutivo robusto, pero sin poderes desmedidos. El presidente es también el jefe de la administración pública. La administración pública es el conjunto de dependencias y entidades paraestatales que dependen directamente del Poder Ejecutivo. La administración pública está dividida en dos grandes apartados: la administración pública centralizada y la administración pública paraestatal. La primera tiene por objeto dar cumplimiento a las actividades y funciones políticas y administrativas asignadas al Poder Ejecutivo. La segunda está compuesta por los organismos descentralizados, Pemex, CFE, las empresas paraestatales, es decir, con participación estatal superior a 50%, y los fideicomisos, organismos que el gobierno constituye para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo. La administración pública centralizada comprende la Oficina de la Presidencia. Este órgano está compuesto por las unidades de asesoría técnica, apoyo técnico y coordinación que el titular del Ejecutivo determine. Las Secretarías de Estado, actualmente existen 19. Y la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. El fiscal forma parte del gabinete, pero no puede ser removido por el presidente. Los arreglos constitucionales antes descritos se ven afectados por una serie de variables de índole histórico-política. A partir de 1935, el poder empieza a redistribuirse a favor de la presidencia, a expensas del resto de las instituciones políticas. En el periodo 1935-1980, la presidencia llega a controlar todos los centros de poder, tanto los establecidos en la Constitución, poderes legislativo y judicial, entidades federativas, como los surgidos de la sociedad, organizaciones sindicales, campesinas, empresariales, que son cooptadas por el Estado. Sexenio tras sexenio, el Ejecutivo se amplía y se consolida, sobre todo a través de poderes metaconstitucionales. ¿Cómo explicar esta concentración desmedida de poder en manos del Ejecutivo? Para María Amparo Cázar, la clave se encuentra en el sistema electoral y en el sistema de partidos. El sistema electoral se caracteriza en esa etapa por condiciones de inequidad tales que hacen que el triunfo del candidato del partido oficial esté siempre garantizado. Estas condiciones empiezan a cambiar a finales de la década de 1970. El sistema de partidos se caracteriza por la presencia de un partido hegemónico o casi único. Organizado de manera corporativa, centralizado y con un alto grado de disciplina, el partido oficial es encabezado, en los hechos, por el presidente en turno. La ausencia de competencia pervirtió el diseño institucional, anulando en la práctica
los principios de división de poderes y de pesos y contrapesos. Así, durante décadas, los poderes legislativo y judicial renunciaron a ejercer sus facultades y a actuar como contrapesos al poder ejecutivo. La concentración desmedida de poder en el ejecutivo no está en el arreglo constitucional, sino en el arreglo político que le permitió desplegar un conjunto de poderes al margen de la Constitución. Desde el inicio de la década de 1960, la institución presidencial empieza a debilitarse. Los síntomas de ese debilitamiento son las crisis recurrentes, políticas y económicas, al final de cada sexenio desde Díaz Ordaz. Pero son las reformas electorales y la creciente competencia que estas reformas permitieron las que van a transformar la fisionomía política del país, instaurando, o mejor dicho, reinstaurando, la vigencia de los principios fundamentales del sistema presidencial, división de poderes y sistema de pesos y contrapesos. La transformación del sistema electoral y del sistema de partidos devuelve la autonomía a las instituciones políticas que tenían por función equilibrar el poder del Ejecutivo, el poder legislativo, las entidades federativas y el poder judicial. Desde 1993, ninguna fuerza política tiene la posibilidad por sí misma de reformar la Constitución, pues para ello es preciso contar con las 2/3 partes de las curules en las cámaras, lo que la ley electoral no permite. En 1997 se produce por primera vez en México el fenómeno de gobierno sin mayoría. El gobierno no dispone de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, por lo que tiene que negociar con la oposición la aprobación de las leyes. Entre 1997 y 2015, ningún presidente tiene mayoría en el Congreso. En 2015, el PRI y sus aliados alcanzan la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. En 2018, Morena y sus aliados consiguen la mayoría absoluta en ambas cámaras.